Trataré entonces de desvelar este fenómeno a partir de tres apartados. Uno lo he nombrado el círculo de la violencia, en donde trato de reflexionar las acusaciones que se hacen a estudiantes por manifestarse violentamente y el efecto de estas en este imaginario colectivo. Intento reflexionar en un segundo momento lo que concierne, después de este círculo de la violencia, a la búsqueda de un espíritu para la nación. Es decir, que está resquebrajado el espíritu de la nación y se precisa una recomposición en ese sentido. Por último, buscaré alteridad al fenómeno que nos ocupa, el círculo de la violencia. Saldar cuentas con nuestros actos nos permite hacerlos diáfanos en su proyección de sentido. Tan es cierto que la violencia no se resuelve con violencia, como lo es el hecho de que sea uno de los símbolos de la indignación nacional, y que también se haya vuelto dispositivo del discurso político o público para cuestionar los medios de movilización social. Ahora se intenta desacreditar las movilizaciones por acusarlas de extremadamente violentas. Es cierto, en ambas situaciones se erosiona la legitimidad de toda manifestación pública. ¿Por qué entonces el recurso a la violencia? Si del lado de los estudiantes se erosiona su legitimidad y de parte del Estado por el uso de la violencia también se erosiona su legitimidad, ¿por qué el recurso a la violencia? Es una primera pregunta que nos hacemos. No nos quepa duda. La violencia se asume como monopolio legítimo en el Estado. Adquiere carta de naturalización con el crimen organizado y se manifiesta como dolor y reclamo en el espíritu de la nación. La racionalidad, medios fines en donde se emplea violencia con el fin de evitar, controlar, reprimir o castigar actos de violencia, nos abarca para encerrarnos en un círculo trágico. Muy importante resulta entonces desvelar el significado y el sentido de la violencia para explorar vías que hagan posible superar ese malestar nacional. Un primer paso está en no rehuir a la violencia, en considerarle hecho u objeto detestable o repugnante que se abandona en el inconsciente o se lanza por la borda en tierra de nadie. Hacernos responsables de ese padecimiento nacional está en desentrañarlo para expiar culpas, purga colectiva y explicación. Desmembrar la violencia, hacernos cargo de ella, llevar a poner al desnudo el sufrimiento en su condición irreductible y algo muy importante, la reflexión, posibilita la orientación que demandan nuestros actos. Como bien comenta Riquet, ya no se puede preguntar de dónde vino el mal, sino de dónde viene que lo hagamos, que lo reproduzcamos, porque su larga historia bien puede remitirnos a cosmogonías míticas, a los mitos fundacionales, en donde el principio de retribución es el sufrimiento merecido por pecados cometidos. O bien puede acercarnos a otra respuesta tentativa dentro de la tradición judeocristiana. El pecado original pone al hombre impotente ante la metáfora demoníaca como impredecible fuerza de la maldad. O bien porque la racionalización, y esto es lo que nos concierne como contemporaneidad antropocéntrica, desvela el mal como categorías de buenos y malos y asume la pretensión de medir la pena por apego al grado de culpabilidad. Remito al orden jurídico burgués que nos agobia. Digamos que el paso de la metafísica a la racionalización normativa, es decir, de Dios a nuestras leyes, es el paso que va del sufrimiento al mal moral. El mal es en esencia espíritu dividido, convicción y acción que juzgan. Juzgar la convicción moral
entraña un acto consciente en donde se valora el desvío, por ejemplo con la hipocresía, si bien el ideal moral se puede refugiar tan solo en las palabras. Nuestro análisis de la violencia debe partir de considerarla un medio en mérito de un fin. Es por lo mismo el instrumento de que se vale el hombre. De ahí que nos preguntemos insistentemente si está al servicio de fines justos o injustos. De acuerdo con ese razonamiento, basta con asegurar que esa mediación está al servicio de la justicia que debiera impartir el Estado, si bien podemos creer que nos encontramos en una situación aceptable, legítima, pero no nos engañemos, la situación no es tan elemental. Ese mecanismo racional de utilizar la justicia en medio o en mérito de un cierto equilibrio jurídico nos falla. Ese mecanismo racional no ofrece claridad diáfana sobre la semántica de la violencia, cuando mucho es recurso para sancionarla. Lo cierto es que el derecho natural no ve otra cosa que el uso de medios violentos para obtener fines aparentemente justos. Aclaremos esto último. La violencia está en mérito de salvaguardar no los fines jurídicos. Fíjense ustedes, muy una cosa son los fines jurídicos y muy otra cosa es el derecho, ¿sí? Sino el propio derecho. Hacia donde tiende el Estado es a salvaguardar el derecho, el Estado de Derecho. ¿Y qué significa esto? No será extraño escuchar a legisladores insistir sobre la salvaguarda del Estado de Derecho una y otra vez. Pues la violencia, si no corre por los cauces del derecho, lo pone en cuestión. Y últimamente, o lo transforma o lo derriba. Ante eso está el Estado Nacional, ¿sí? La violencia del criminal bien puede tener fines detestables, y eso no será lo que atraiga nuestra atención. Es el hecho de una secreta consideración de sus posibilidades para afrentar, reorientar o poner a su disposición a quien debiera monopolizar la fuerza legítima. Es la infiltración del narcotráfico en el sistema de la política y del derecho. Cuando la ley y la política no esclarecen sus fronteras, cuando la confusión se instala para servir a la discrecionalidad del poder, declinan las garantías de seguridad social. Salvaguardar el Estado de Derecho, empeñar todas las energías al servicio de ese propósito, es cortina de humo que nos impide aclarar la real finalidad del sistema jurídico. Basta con reflexionar si nuestras leyes están al servicio de la moral burguesa o del espíritu colectivo. Debatir sobre el sentido de la finalidad jurídica remite a un profundo acto de reflexión para desvelar los intereses por los que se orienta nuestro sistema jurídico. Riquet define la violencia como el acto humano que es objeto de acusación, imputación o reprobación. La acusación acaece respecto de la violación de un código ético, mientras que la imputación remite al reproche moral. Por último, la reprobación es juicio por el que se condena y castiga al autor de un acto tipificado como inaceptable por el orden legal. Si un acto ilícito tiene que ver con el uso que se hace de la violencia sobre otra persona, castigar ese hecho tiene que ver también con el uso de la violencia. Trátese de violencia social o la que ejerce el Estado, ¿sí? Responder a un hecho de violencia con más violencia, no obstante ser legítima, lleva necesariamente al sufrimiento general. Quien provoca violencia la sufre en distintas formas. En los partidos políticos, las convicciones ideológicas de izquierda o derecha bien pueden pretender el dominio absoluto.
aunque sea avenida que conduce a un nuevo infierno, ya por la imposibilidad de la pluralidad ideológica, ya por la violencia que se desata contra los disidentes, cuando se asegura, por ejemplo, que no se puede ser revolucionario si no se es marxista. De ahí que la superación del marxismo por vía del humanismo o abrigar la posibilidad de unidad en la diferencia, lejos de pretender el absoluto, sea una humorada. De ahí la cosecha obtenida, registro de distintas corrientes de pensamiento con posiciones ideológicas difíciles de conciliar. En el extremo, la emergencia de nuevos partidos. Aquel que es castigado se lamenta por la falta cometida, pero también se vuelve víctima por condiciones que ofenden los más elementales derechos humanos en el sistema carcelario, por ejemplo. Al sufrimiento físico y moral que acompaña en la culpa, se añade un mal moral que va más allá de las previsiones de ley. De ahí que la culpa llegue a ser pena. Es cierto, dañar en extremo al otro, hacerlo sufrir, privarlo de la vida, es obrar mal. Pero también habrá un profundo e insondable efecto sobre el que agrede. Y no solo eso, quien castiga por ser embestidura de la ley, también es alcanzado por el lado de la violencia, por el círculo de la violencia. Camus nos permite recrear ese hecho. Comenta que en tiempos bárbaros el verdugo ocultaba su rostro no para poner a resguardo su identidad, es porque se sabía mediador de un acto abominable. Sufría con resignación por atentar contra el misterio de la vida. En nuestro tiempo, contrario a esa afección moral, acaece la normalidad del asesinato. Los verdugos ingresan en los cuadros administrativos y para colmo aspiran al reconocimiento. Funcionarios de alto nivel presentan al criminal como el cazador a su presa para ser fotografiados. Buscan ser reconocidos por el tamaño de su presa. No hacen un alto en el camino para reflexionar de dónde viene que sigamos reproduciendo el mal. No imaginan un cambio estructural en nuestro sistema de procuración de justicia. Todo se reduce a estadísticas y pesquisas espectaculares. La muerte se hace abstracta y también nuestra propia vida. Es imposible que una víctima de reclusión reclame condiciones injustas en el sistema carcelario, que funde réplica ante quien lo degrada, si para el custodio ha dejado de ser sujeto de derechos humanos. En esa forma, no solo quien es degradado llega a insondable pena, quien degrada por menosprecio a los derechos humanos también pierde humanidad. Concedamos que la violencia origina sufrimiento y que ese sufrimiento nos conduce a un escenario de mayor violencia, como un círculo vicioso. Resulta ser así como arguye Hannah Arendt, porque la violencia no tiene clara delimitación en sus efectos. Tiene o alberga un elemento adicional de arbitrariedad. La policía sirve a los fines de mantener el orden jurídico, pero a un tiempo puede rebasar esos límites, actuar en contra de grupos vulnerables o bien de actores reflexivos de la sociedad que disienten de una cierta ideología o de forma de pensamiento político. Es ejemplo de esa extralimitación. La violencia que así se practica en las policías no tiene nada que ver con la preservación del Estado de Derecho o con la instauración del mismo. Es un hecho que la propia policía se abstrae de esa estricta prescripción, así se adentra en el oscuro territorio de la discrecionalidad política o el interés material. Así se vuelve farsa reiterada la afirmación de policías al servicio del orden público. El origen de la guerra en contra del narcotráfico
no puede explicarse por el deseo irreprimible de agresión para salvaguardar nuestra integridad, ni por el daño a la actividad económica, sino por el simple e intrincado hecho de que no hemos encontrado un sustituto para ese recurso no civilizado que nos agobia, que nos coloca en el círculo vicioso, la violencia. Bien podemos justificar la violencia y no obstante, tarde o temprano entrará en cuestionamiento social. El dominio por la pura violencia puede resultar en una victoria temporal, pero no esconderá la debilidad estructural del poder político. El Estado, como poder que detenta la fuerza legítima, realiza acciones que interfieren en las acciones de la ciudadanía. Esto es, porque induce, seduce, dificulta, amplía, limita o prohíbe en mérito de un supuesto equilibrio social. No obstante, sus actos pueden no ser medios inmejorables para ese cometido. Reflexionemos de nueva cuenta los dos escenarios de racionalidad que nos ocupan. En la esfera del poder político se busca sin tregua castigo para presuntos o reales culpables de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, como mediación, y esto es lo más crudo, como mediación para alcanzar el propósito que reviste prioridad para la esfera del poder: alcanzar gobernabilidad, tranquilidad y orden social en Guerrero y en el país. Si en un extremo el Estado ofrece una fértil capacidad para reorganizarse, para ordenarse y hacer ver su consistencia con el reclamo social, no resulta difícil creer que buena parte del pueblo no se engaña con esa capacidad de renovación. Lo cierto es que ahora el Estado, ante esta fallida tentativa de mantener el equilibrio y el orden social, ha llegado al extremo de ofertar reestructuración del sistema político, algo que desde luego habrá que poner en cuestión. Es seguro que el miedo a perder una relativa estabilidad o la certeza de reproducir la normal cotidianidad abonen en el sentido de justificar al Estado. No importa la precariedad en que se viva. Muchos otros se niegan a participar en el justo reclamo social, pues anticipan la cerrazón de las instituciones políticas. Lo que no resulta extraño, si bien están conducidas por una racionalidad ciega en la que no cuenta el punto de vista de los actores sociales. Como antes se comentó respecto de la violencia y el sufrimiento, el miedo también aquí precisa desentrañarse. Es cierto, un mundo donde ya no se mate es irreal, pero lo que no se quiere en México, en este México nuestro, es un mundo de asesinato como rutina o como impunidad. No se quiere un país en extremo inseguro. Eso es definitivamente lo que se rechaza. Imponer castigo a presuntos o reales culpables por la desaparición o asesinato de 43 estudiantes no escatimar recursos para la búsqueda o el esclarecimiento de su irremisible pérdida, llegar a la forzada renuncia de actores de la política local por su ilegitimidad, es mediación que en definitiva no va a conducir a la tranquilidad social. Perder de vista un objetivo que trascienda la limitada reproducción del círculo de la violencia es tanto como el extravío de sentido. De ahí que buen número de ciudadanos opten por el espectáculo del castigo ejemplar al amparo de un deseable Estado de Derecho. Pero, ¿será el castigo ejemplar de los culpables el último propósito al que debe aspirar el Estado? En opinión del pueblo parece que no. No es el castigo en sí mismo lo que disipará nuestras dudas sobre el sistema de procuración de justicia. Tampoco será relevante averiguar de dónde provino el mal. Preocupa pensar de dónde viene que lo sigamos reproduciendo. Foucault
recrea un acontecimiento. Antes de atar sus extremidades a caballos que habrían de tirar en distintas direcciones, todavía se le preguntó si tenía algo que decir, y dijo que no. Levantaba de cuando en cuando la cabeza y se miraba valientemente. Se tira de los caballos y se fracasa en el intento. Los verdugos proceden a cortar las extremidades para ayudar a los caballos. Exangüe el sufriente todavía se redime ante sí mismo. Por último, el tronco, con sus últimos hálitos de vida, termina por ser descuartizado, vuelto cenizas y tirado al viento. 3/4 de siglo más tarde, esa honda huella, la secuela del sufrimiento que deja una época, colocó a los árbitros de la moral ante el horrendo hecho de la pérdida de humanismo. De esa suerte se revisa el sistema de justicia como estructura contraria a los valores del hombre. Es lo que nos preguntamos en México. Y aparentemente se supera, pues nos hemos adentrado con la modernidad en el suplicio más elaborado y sutil, en el arte de hacer sufrir en silencio. Remito a protocolos de impartición de justicia y a condiciones para emitir la pena o terminar la reclusión. El cuerpo no deja de ser blanco del ataque, horno del resentimiento. Si en el pasado y ahora atacamos la corporeidad y la subjetividad de formas burdas o más o menos refinadas, ¿sí? Antes como ahora nos hemos propuesto convertir al desviado, llevarlo al orden social sin lograr ese cometido. Algo nos dice que el sistema de procuración de justicia en otras latitudes y sobre todo en México está enfermo, y no obstante recrudecemos las formas del martirio y claudicamos en la búsqueda de alteridad. Ahora un partido verde se ufana de decir que puede colocar a aquellos que se incrimina algo así como 140 años de prisión. Parece ser que no superamos este círculo pernicioso de la violencia. El problema de la maldad, como asegura Riquet, exige convergencia de pensamiento y acción en el sentido moral y político, y una transformación espiritual de los sentimientos. Pero si por un lado el Estado propugna por una moralidad que grosso modo remite a la obediencia y al respeto por las instituciones públicas para asegurar el orden social, ¿en qué medida se asiste de una política legítima?, nos preguntamos. Digamos en principio que el persistente reclamo social por justicia pone en cuestión la credibilidad sobre los distintos móviles del Estado. Si los recursos empleados por la política y las mismas autoridades no son confiables, ¿cómo generar un sentimiento de tranquilidad o de armonía en el conjunto de la sociedad? Si la violencia no es otra cosa que la preservación del mal moral y el sufrimiento, cualesquiera acción ética o política que la disminuyan será la brújula que nos oriente. Esa burbuja en la que ahora se encierra el Estado y en la que pretende que todos estén los sectores distintos de la sociedad, se elabora con un jabón de finos ingredientes, un poder político y económico y jurídico que se propone vigilancia y sometimiento, no solo por la imposición de reglas y el ejercicio de la fuerza pública, también por la acumulación de datos acerca del comportamiento social, todo en mérito de procurar la racionalización del orden social. El fin justifica a los medios, parece ser. Todo disentimiento en esta burbuja puede preverse, incluso una huelga cuando corre por los cauces del derecho. Cualquier ruptura de relaciones con el Estado bien puede marcarse en huelgas que sirven a los propósitos de sustraer la violencia y armonizar relaciones dentro de la burbuja. En ese sistema,
el poder político vigila y castiga para mantener el orden social más conveniente, como bien expone Foucault. Pero esta vez el reclamo social en México parece estar fuera de control. Impide el normal funcionamiento al interior de la burbuja y la puede hacer estallar. La preservación de la integridad individual y colectiva, pero también la ética que lleva a hondas raíces que descansan en la solidaridad, es decir, en el humanismo y últimamente en el compromiso con la verdad. Recrean la naturaleza de la resistencia social. Habrá que reconocer en este país que la última capacidad de movilización social está de parte de los estudiantes, por más equivocadas que sean sus estrategias, pero también será menester delatar su falta de propósito. Dicho esto, porque en la propuesta estudiantil el excesivo y puro coraje, la sorprendente voluntad de acción, su irreprochable confianza en los cambios, la ofensa a nuestro sentido de justicia, la persistente queja acerca del sentido del progreso científico y tecnológico en el bienestar social, no parecen argumentos suficientes para construir alteridad. Importante es advertir que desde el punto de vista de las soluciones, el cielo se nubla. De ahí que el Estado empiece a cooptar esta voluntad colectiva con una oferta de reestructuración a nivel nacional. Camus es claro a ese respecto. Cualesquier revuelta o protesta reclama en principio una apuesta por el orden, una utopía de orden. Pero si el desorden aparece a mitad del camino, se instaura en pocos o muchos años. No hay orden sin equilibrio entre gobernantes y gobernados, y lo más importante, sin armonía en razón de un orden superior, la justicia. No basta con exigir orden para gobernar bien, sino que hay que gobernar bien para lograr el único orden que tiene sentido. No es el orden el que refuerza la justicia, sino la justicia la que da su certeza al orden. Arendt, y con esto me quiero referir un tanto cuanto también a las movilizaciones sociales, habla de algo que se nombra como la inmensa unidad negativa. La comenta como una fuerza ciega que permea colectivos para volverles refractarios ante fenómenos que reclaman esclarecimiento y vindicación social. Quiere afirmarse que en las protestas por la injusticia no cabe incluir a grupos de mexicanos que hemos estigmatizado, con o sin justa razón. Consideremos este hecho desde un punto de vista radical y encontraremos otros argumentos para explicar el debilitamiento de la movilización social. Imaginemos por un momento que resolvemos invocar justicia para el sistema policial o bien para el narcotráfico. Vean el extremo de esta consideración. Consideramos este hecho desde un punto de vista radical porque encontramos en ello argumentos para explicar el debilitamiento del movimiento social. Imaginemos por un momento que resolvemos invocar justicia para el sistema policial o actores del crimen organizado, como decía. Es seguro que en principio nos neguemos a considerar siquiera el entendimiento de esa propuesta. ¿Qué habremos de cosechar concediendo el mínimo de consideración para quien sistemáticamente recurre a la violencia? Bien puede objetarse que la defensa del sistema policial o del crimen organizado es contraria a nuestros principios morales, ya por la corrupción o la asociación delictuosa, ya por el mal que imprimen en la sociedad. Pero quiero pensar que no todos son culpables. De no ser así, es decir, que no por el argumento de culpabilidad deben ser privados de derechos humanos. Bajo ese prejuzgamiento, fácil es comprometer reflexión que bien puede conducirnos al origen de la violencia. Cerraremos nuestros ojos
ante hechos flagrantes de violación de derechos humanos al interior de las policías, negaremos o no tomaremos en cuenta su deplorable condición salarial, su derecho a tener organización libre y sindical, sus réplicas ante injusticias por el precario equipamiento que los coloca en grave debilidad frente al delincuente. En el otro extremo, asumiremos equilibrada una contienda en donde grupos delictivos se liquidan o masacran, ¿sí?, sin mediación de la justicia pública o el respeto por los derechos humanos. La lección que recrea Camus cuando comenta sobre la pena íntima que acosa al verdugo por atentar contra el misterio de la vida es el fondo de lo que se trata de reflexionar. Lo que está en juego es el profundo sentido de humanidad. Se consiente con una apuesta radical, si bien lo que está en cuestión es el ensanchamiento de la legitimidad de la propuesta social. Excluir de toda protesta social a cualquiera que sufra injusticia y en cambio desatar violencia en contra de los bienes de instituciones públicas o privadas, partidos políticos o medios de subsistencia de la misma sociedad civil en mérito de justicia, lejos de poner en cuestión al poder político, mina la legitimidad social de la protesta. Es cierto, habrá que separar la injerencia de anarquistas en la movilización social y los móviles a que responden, pero no quepa duda que la violencia también ha sido un recurso de legítimos protagonistas de la lucha social. Desde luego que no consentimos con voces que señalan la resistencia de los estudiantes como un producto de la excesiva tolerancia en su formación o en contraste por la excesiva coacción o autoridad sobre ellos, ya bien por la falta de libertad o por sus excesos, como si su suerte dependiera de las estructuras del poder y no de su espíritu libre y elevado. Toda pretensión de solución a nuestros problemas, así se trate de enmiendas parciales o en el extremo de subvertir un orden estructural en donde se confrontan puntos de vista e intereses, lleva necesariamente a la pretensión última de unidad nacional bajo un nuevo orden. Es decir, subvertir el orden prevaleciente en México reclama en el fondo unidad nacional. Si en el camino se niegan agrupaciones sociales, sectores de la sociedad civil, empresarios, miembros de los partidos políticos, empresarios del transporte o de los servicios, actores del poder político, ¿con qué capital político se soportará la pretensión de cambio estructural? Esta parece ser una antítesis del movimiento social. Difícil creer que se da por descontada la persuasión de los contrarios o de quienes son diferentes por sus particulares intereses o convicciones ideológicas. Así, lejos de convencer al que piensa distinto de legítimos reclamos, se consigue la diferencia radical y la confrontación. Así se erosiona toda posibilidad de aspirar a la unidad nacional. La ofensa a la moral de nuestro pueblo es argumento sobrado para que estalle la protesta de estudiantes y de la sociedad civil, para que se construya unidad en la resistencia, no pocas veces exenta de violencia, que también se traduce en daños a instituciones que simbolizan la culpa, la incertidumbre, el origen de esa profunda indignación. Esas manifestaciones de violencia, si a un tiempo se invocan como recurso para desvirtuar un reclamo de justicia legítimo, están también en mérito de delatar al culpable. Un sistema político que falló en la impartición de justicia y seguridad social y que no supo concebir la libertad. ¿Y cómo no iba a ser así? Si la libertad es a un tiempo discrecionalidad
en el manejo de los fondos públicos, que no pocas veces concluyen en peculado y fraude sin que haya estricta vigilancia y fuerte carga punitiva para actores protagónicos de nuestra política. Y sí, en cambio, tienen la opción de salvar su situación con buenas relaciones políticas. ¿Cómo no va a indignar eso al pueblo? Toda concesión hecha al enemigo de la ética y la legalidad lleva a una nueva concesión. Una tras otra llevan al deshonor. En el fondo, minan la capacidad de gobernar en favor de la justicia. Como bien expone Benjamin, la violencia amanece cuando se rompe la armonía entre derecho y justicia. Por eso mismo, la violencia está dirigida a subvertir el orden prevaleciente, esto es, a transformar radicalmente nuestro sistema jurídico. Esa es la racionalidad a la que aspiran los estudiantes, a una transformación radical en las estructuras del país. Por ello, ante el tamaño de este objetivo, de esta finalidad, el Estado responde con una posibilidad de reestructuración, creando una policía unificada, ofertando un cambio estructural en la legislación vigente y en el sistema de procuración de justicia. La pregunta es, ¿va a emerger la propuesta desde el ala de la sociedad o desde la demagogia del Estado? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Qué precisamos para esclarecer esta dualidad? Que conocemos el origen del mal, decía, que nos aqueja. Reconocemos la necesidad de subvertir estructuras del poder político, judicial y normativo para hacerlas consistentes con nuestra moralidad. Sabemos en todo caso que un nuevo orden social es tanto como recrear una utopía, que para realizar esa ingente búsqueda, ese tamaño de búsqueda, precisamos encontrar su esencia en el espíritu de nuestra patria. Estamos obligados a colocarnos en la plataforma del sempiterno pensar sobre nuestro futuro, sobre nuestra realidad. Solo así salvaremos la duda que a todos nos agobia. En mérito de qué soterrado motivo habremos de reivindicar a los alrededor de 100,000 mexicanos que han fallecido en tierras de inseguridad, entre ellos hombres, mujeres y niños de Juárez, Aguas Blancas, Acteal o Tlatlaya. Nos preguntamos por eso mismo, ¿son los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa víctima del crimen organizado o mártires de un espíritu que nos trasciende? Esa es la gran disyuntiva que se ofrece a la luz de esta reflexión. La supresión del mito fundacional y la reducción del dogma de fe a espacios y pueblos con ferviente tradición nos repliega sobre nosotros mismos en la más radical posición de dominio sobre la naturaleza. En esto estuvo una época que declaró nuestro espíritu de nación. Quiero con estas últimas líneas dar cuenta de cuál sería la posible salida, el posible posicionamiento, una hipótesis seguramente acerca de hacia dónde debe encaminarse la movilización social. Desde que nos hicimos cargo de nosotros mismos, se han emprendido distintas aventuras especulativas sobre la creación de un orden que sirva a los propósitos de impartir justicia y gestar libertad. Esta es la gran preocupación que debieran tener todos estudiantes, maestros y actores sociales. ¿Cómo construir? ¿Sobre qué bases construir un nuevo orden que propicie justicia y libertad? Con Marx se supera el idealismo alemán para cimentarnos en la praxis social. En la teoría marxista preocupa ante todo entender y resolver la injusticia que padece la clase que encarna el sufrimiento, la injusticia en términos generales.
la que está a la base de la pirámide social, el proletariado. Si bien se parte de una consideración antropológica respecto del papel del proletariado, ya bien porque se niega su esencia humana, con el capital se llega a la fundamentación científica, pues se considera agente de la producción y se identifica con una clase social, quiero referir al proletariado. Carente de todo medio de producción, por lo mismo está obligada a vender su fuerza de trabajo. Las condiciones que privan en el trabajo, en la producción, serán las que digan sobre el sufrimiento humano. Subvertir las relaciones que reproducen condiciones injustas en la vida material en un determinado momento histórico lleva a Marx a pensar en el resultado de ese movimiento: la supresión de relaciones productivas y de dominio, la superación de la división de clases, la abolición de la propiedad privada, la concentración de toda producción en manos del proletariado universal. En suma, la creación de un nuevo orden social. Pero para muchos, esta utopía no parece del todo cercana a nuestra realidad. La contradicción entre fuerzas y relaciones de producción hace explícita la praxis en el mundo del trabajo. Es hasta aquí el argumento más sólido para sustentar el materialismo histórico. El desenlace prospectivo, por el contrario, no parece encajar en esa justificación racional. Un mundo sin poder, un mundo sin clases sociales o propiedad privada, conformado por una clase universal, el proletariado, es materia de la especulación creativa, es decir, de la utopía. Importantes en nuestra postura escudriñar los argumentos que hacen posible el ensanchamiento de la conciencia para orientarla en dirección de una idea de totalidad. No debe perderse de vista con todo este fenómeno que vivimos que lo que está en juego es la totalidad nacional. A estas alturas nos preocupa concebir los detalles de una totalidad sistémica tal y como expuso no para nuestra realidad, sino para la norteamericana Talcott Parsons. Es decir, el orden contextualizado a nivel global, regional o nacional, como presupuesto que anticipa justicia social y libertad. Importa desvelar las condiciones que propician la fértil dinámica del movimiento pensante. Si bien algunos autores, como los exponentes de la Escuela de Frankfurt, se han colocado en el punto, al menos en la primera época de la escuela, de pensar toda la contribución de las ciencias para que esté al servicio de construir un orden que haga posible la justicia y la libertad, queda claro que bajo esta perspectiva, lo que se nombró como cosmología racional, no fueron bien las cosas. Con Marx se aspiraba a esta supresión de la división de clases, de la supresión de la propiedad privada y aspiraba también al proletariado universal. Con Walter Benjamin encontramos un espíritu estético, encontrar el secreto de nuestra nación. Me parece que a lo largo de todas estas tentativas de solución a los distintos contextos, más importante es que nos mantengamos en la búsqueda pensante, en el movimiento pensante, tal y como lo expresaba Hegel, de esta posibilidad de totalidad, que albergue justicia y libertad. Mantenernos pensando esto se significa por una soterrada posición de condescendencia con los derechos humanos, con la ética, con la moral colectiva. De ahí que si perdemos Ayotzinapa como una simple resolución del crimen, como un recuento de hechos,
como una superación de la política anterior para tener nuevos visos de una política estructural a modo, estaremos perdiendo oportunidades históricas. Los muchachos de Ayotzinapa no son simples seres que han fallecido, deben estar en mérito de ser mártires de una causa que nos trascienda. Hablo de una reforma estructural en la procuración del país, en la procuración de justicia en este país, en el sistema jurídico y de política nacional. Muchas gracias.